Bienvenidos, estimados colegas, a una capacitación más. El día de hoy vamos a trabajar el tema de andragogía y disrupción. Para comenzar, la andragogía es una rama de la educación que está orientada hacia la orientación del aprendizaje y que está centrado al adulto como estudiante. Además, se suba una serie de estrategias como la casuística, entre otras, y que eso se suma a la experimentación de actividades dentro y fuera del aula, además actualmente enfocado hacia lo disruptivo. El día de hoy vamos a ver diferentes temas, comenzando por la andragogía, definición básicos, vamos a hablar sobre la pedagogía disruptiva que complementa la andragogía, una diferenciación entre el enfoque de la pedagogía y la andragogía, además el perfil del alumno o el working adult, el alumno que estudia ya un poco más centrado en edad, asimismo los componentes de la andragogía y para terminar técnicas de andragogía tanto presenciales como virtuales. La andragogía podemos decir que, o según Félix Adán, es la ciencia y arte de la educación hacia los adultos. Podemos complementar esta definición diciendo que es un proceso de enseñanza que va dirigido específicamente a adultos, personas entre 25 años en adelante, donde el proceso de enseñanza-aprendizaje es reemplazado por el de orientación y aprendizaje. Por eso podemos definir que andragogía, andro, hombre, y agogía o agos, conducción. El docente va a conducir a una persona mucho más mayor. Lo que es la pedagogía disruptiva, la que complementa la visión de enseñar para adultos, es aquella que provoca una ruptura dentro de lo tradicional o las maneras o los sistemas tradicionales de enseñanza, donde está enfocada la transmisión del conocimiento. Actualmente ese enfoque cambia. Por eso los fines de la pedagogía disruptiva que complementa la andragogía es que el alumno puede entender su entorno, prepararlo para crecer, innovar y transformar. Asimismo, este tipo de pedagogía busca el pensamiento crítico como la resolución de conflictos, la creatividad y la capacidad de prever y adaptarse frente a los eventos futuros. Aquí podemos observar un paralelo entre lo que es la pedagogía y la andragogía. La pedagogía que principalmente está orientada a que el alumno busca al profesor en cuanto a su aprobación. Por otro lado, el alumno adulto o el alumno que está dentro del enfoque de andragogía, hay un vínculo mucho más horizontal debido a que este estudiante adulto ya posee una serie de aprendizajes y experiencias laborales o de otro tipo de estudios que complementan y hacen que la educación sea mucho más lineal. Acá vamos a ver rápidamente un paralelo entre el alumno de antegrado, o sea, el alumno que está ingresando o que está teniendo una primera carrera con el alumno adulto. Para comenzar, el alumno de antegrado es dependiente del docente, a diferencia del alumno de extensión, donde ya es independiente y autogestionario por el hecho de que ya trabaja o ya tiene otro estudio anterior. Aquí en el vínculo del alumno de antegrado es de enseñanza-aprendizaje. El profesor enseña, el alumno aprende. Por otro lado, el alumno de extensión cambia el paradigma y es el profesor quien orienta y es el alumno quien aprende. Además, el alumno de antegrado recibe los conocimientos teóricos y técnicos fundamentados en la ciencia. Por otro lado, el alumno de antegrado, el alumno adulto, requiere conocimientos más prácticos y técnicos que no posee dentro de su experiencia. Por otro lado, el alumno de antegrado busca o necesita más tiempo para conectar los conocimientos nuevos y no le encuentra necesariamente una utilidad, a diferencia del alumno adulto donde busca conocimientos puntuales específicos que puede aplicar en corto tiempo a partir de sus saberes previos. Por otro lado, el alumno de antegrado no tiene objetivos claros sobre lo que quiere hacer profesionalmente hablando, a diferencia del alumno adulto donde ya tiene un plan de vida y el estudio es un elemento más dentro de este logro. Por otro lado, el alumno de antegrado necesita diferentes métodos y didácticas para poder aprender y la evaluación se le hace a partir de instrumentos como la rúbrica, lista de cotejos similares. A diferencia del alumno de extensión, donde él aprende por casuística y por resolución de problemas, entre otras técnicas, y que su evaluación se da más por su desempeño práctico. Además, el alumno integrado aprende a partir del conocimiento del docente y necesita constantemente que lo estén motivando para poder aprender. El alumno de extensión aprende por sinergia grupal, aprende por el grupo y está por sí automotivado.
El alumno de antegrado más bien es una persona más receptiva, pasiva y no cuestiona. El alumno de extensión sí participa, sí es activo y sí es cuestionador. Finalmente, el alumno de antegrado aplica muy tarde los conocimientos, le encuentra su razón de ser posteriormente. En cambio, el alumno de extensión inmediatamente aprende algo, lo pone en práctica. De acuerdo a Manuel Carlos Pereira, él determina 4 componentes de la andragogía, siendo el docente andragogo, que es un consultor, un transmisor de informaciones, un facilitador, un agente de cambio, de relaciones y un tutor. Tenemos al participante adulto, que es el protagónico del aprendizaje y es el recurso principal del mismo. Tenemos el recurso de participantes o el resto del grupo dentro de un salón. Y son ellos lo que a partir de sus experiencias y de la voluntad de querer aprender van a convertirse en agentes activos de su aprendizaje. Finalmente tenemos el ambiente, donde lo determina en 3 aspectos. El espacio o el ambiente físico donde se realiza el aprendizaje, el organismo educativo que es el que se encarga de brindar todos los elementos necesarios para lograr una enseñanza y finalmente instituciones o asociaciones sociales complementarias que permiten cerrar el circuito de todo lo que es la enseñanza y aprendizaje. Según Malcolm Knowles, él determina o dice que el adulto es autónomo y dirige su aprendizaje. Por lo tanto, el participante adulto ya posee una autonomía, una capacidad de dirigir el sentido de su aprendizaje. Por lo tanto, el docente andragogo ya cambia de rol y se vuelve un facilitador. Además de que ya toma en consideración la sapiencia o la experiencia de su alumno adulto y le da la opción de elegir sus propios aprendizajes o lo que él necesita aprender. Asimismo, este autor da algunos principios de la andragogía, siendo el primero el autoconcepto del individuo, o sea, una necesidad propia que se guía o se moviliza a partir de la propia voluntad. Tenemos la prontitud de aprender. El alumno adulto ya tiene una serie de conocimientos, una madurez biológica, psicológica, social, por lo tanto es más fácil poder hacer las conexiones neuronales que van a permitir poder asimilar un conocimiento. Tenemos la experiencia previa, que todo lo que él ha vivido, tanto lo bueno como lo malo, se convierte en un insumo más para el aprendizaje. Tenemos la motivación de aprender. Son factores de que hace que el alumno pueda, a pesar de los problemas, a pesar de las ocupaciones, querer lograr llegar a su fin, en este caso el aprender. Tenemos la orientación en el aprendizaje, que está orientado hacia resolver problemas o situaciones a partir de la retroalimentación y la toma de decisiones. Y finalmente, una necesidad por conocer donde él necesita saber diferentes tipos de cosas para poder lograr su autorrealización como individuo. Félix Adam da por su lado tres pilares que complementan la andragogía, siendo la horizontalidad, donde el alumno al poseer ambos una madurez y una experiencia de vida, hay un tipo de manejo de las clases mucho más uniforme, siendo en este caso el docente el que va a complementar a partir de sus conocimientos más técnicos o más sistemáticos, que es lo que requiere el alumno adulto. Y finalmente está claro la horizontalidad llevada a la orientación. En cuanto a la participación, es el alumno quien, a partir de su propia motivación, interactúa con los demás tratando de comprender los contenidos. Esta participación da como resultado el aprendizaje. Finalmente tenemos la flexibilidad, donde el docente, a partir de estas experiencias o saberes previos de sus alumnos adultos, empieza a hacer los cambios necesarios y empieza a dar espacios donde el alumno puede ser mucho más partícipe de lo que va conociendo en función de lo que ya conoce. Y esto se determina en el autoaprendizaje. Ya para un poco estar cerrando esta capacitación, entramos a las técnicas de andragogía, que corresponden a una serie de elementos encerrados dentro del marco del trabajo colaborativo, tanto individuales como grupales, donde ayuda a partir de estas técnicas que podemos determinarlas tanto en presenciales como virtuales. Las presenciales son aquellos que requieren del trabajo en grupo a partir de actividades donde el resultado es colaborativo. Por otro lado, las técnicas virtuales son aquellas que van a estar enmarcadas dentro de las TIC, ¿no? Las tecnologías de información y comunicación, que necesitan un mayor control, seguimiento y secuencia por parte del docente para que el estudiante alumno pueda llevar a cabo las encomiendas de aprendizaje de forma mucho más autónoma. Dentro de las técnicas de andragogía podemos verlas
Por ejemplo, el estudio de casos o la casuística, donde a partir de un caso real o ficticio se pone en debate, análisis, para empezar a encontrar las causas, los orígenes, las consecuencias, los efectos, y se llega a finalmente a obtener un tipo de conclusión frente a este caso analizado. Tenemos el panel de discusión, donde se pone uno o más temas a discusión, pero ya se determinan grupos de trabajo y que cada grupo de trabajo da su opinión, que pueden ser contrarios o pueden ser afines frente a estos temas. Esto también llega a una serie de conclusiones que son firmadas a partir de un acta. Las infografías, que es un método mucho más visual, donde el tema a aprender se grafica con un texto complementario de una forma bastante didáctica e informativa. El trabajo en equipo, que es una técnica principal dentro del aprendizaje en andragogía, donde el profesor determina o da las funciones o roles que deben seguir el equipo de trabajo para llegar a un objetivo, siempre bajo su supervisión. Las conferencias, que como técnica también se da una serie de temas a debatir, a conversar a manera un poco más expositiva, a diferencia del panel de discusión, donde al final también se obtienen una serie de resultados a manera de conclusiones. Tenemos además la tutoría, que es una técnica donde el profesor o alumnos seleccionados por el profesor se encarga de hacer un acompañamiento mucho más ligados a las habilidades blandas del grupo o del alumno, para que el aprendizaje llegue por otro tipo de canales que no necesariamente tienen que ver con los conocimientos duros. Tenemos la resolución de problemas, donde se pone un tema, una necesidad o una situación que resolver, y es esta la que se empieza a buscar alternativas de solución para tratar de resolver el problema de la manera mucho más eficiente. Finalmente tenemos las dramatizaciones, técnica tomada desde las artes teatrales, donde a partir de una situación real o ficticia se empieza a dramatizar, se empieza a actuarla para poder entender cuáles han sido las motivaciones o las causales de esa situación. El fin no es generar algo mucho más artístico, sino es empezar a tener otro tipo de mirada un poco más interna frente al problema, la necesidad o la situación. Por otro lado, tenemos las técnicas virtuales. Por ejemplo, los foros, donde a partir de una serie de opiniones que los estudiantes empiezan a colocar frente a un tipo de pregunta cuestionadora, dan su punto de vista y a su vez se va enriqueciendo también por aporte del grupo o del docente. Tenemos la videoconferencia, que es una técnica donde el docente empieza a dar el conocimiento, pero asimismo puede recibir respuestas a partir de los estudiantes, porque es un tipo de dinámica mucho más activa o participativa, donde se requiere un poco más de recursos técnicos, pero permite que un tipo de experiencia de aprendizaje se pueda diversificar a mayor escala. Tenemos las encuestas en línea, donde a partir de ciertos aplicativos o formatos virtuales, el docente puede generar una serie de preguntas con alternativas y puede obtener una información mucho más clara y real, por el hecho de que inclusive se puede hacer desde el anonimato o de repente desde participaciones grupales. Tenemos el blog, donde este tipo de formato donde el profesor puede empezar a poner una serie de temas o publicaciones, y es el docente donde puede permitir que los alumnos puedan empezar a intervenir o a hacer mayores aportes. Finalmente tenemos el Prezi colaborativo, es un aplicativo donde podemos generar diapositivas, donde se pueden empezar a trabajar diferentes tipos de temas, y que tiene la opción de que virtualmente en línea pueden estar agregándose más individuos para generar todo un producto colaborativo. Y bien, eso sería todo por el día de hoy. Recuerden que la capacitación de andragogía tiene una tarea que ustedes tienen que resolver a partir de los contenidos de este video y del material que se encuentra en el aula virtual. Muchas gracias.